Buenas noches. En esta oportunidad tengo la bendición de poder compartir ahí con ustedes un pasaje bíblico en Mateo capítulo 14, verso 22. Y vamos a ver algunos puntos ahí muy importantes en cuanto a la dependencia de Jesucristo con su Padre. En el día a día, el caminar con el Señor, vienen muchas experiencias que la misma Escritura las menciona, las narra ahí, con un propósito que nosotros podamos aprender el día a día, la dependencia plena con el Señor. Y en el capítulo 14, verso 22, dice así la Escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí en estos versículos hay algo que me llama mucho la atención y quería compartirlo también con ustedes. Es como Jesús, después de haber atendido, si ustedes leen los versículos anteriores del 13 al 21, dice que él estuvo con una multitud, donde con unos panes y unos peces comieron 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, y sobraron 12 canastas. O sea, dice que Jesús hizo una multiplicación de los alimentos, y estaba la multitud. Y recuerden que cuando hay una reunión así, toda la gente quiere hablar con el Señor y quiere estar con Él, y en medio de eso dice que Él los manda adelante a sus discípulos, y Él se va aparte a un lugar solo a orar. Y dice que en la noche, cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, algo que me llama la atención es cómo Jesús, su corazón siempre estaba para servir a la gente. Y de hecho manda a sus discípulos, pero cuando Él está ahí, dice que Él está solo. O sea, en ese momento, así como dice la Escritura, que Él estaba ahí orando, mientras que los discípulos ya habían cruzando el lago ahí, había una dependencia plena de Jesús con su Padre. O sea, es decir, al día siguiente, cuando Jesús hacía los milagros, oraba por alguien para sanidad o hacía algún milagro, no era algo así como por casualidad, sino generalmente él dependía del Padre en oración para que el Padre le dirigiera qué es lo que tenía que hacer. Dice que él hacía las cosas que el Padre le decía a él que hiciera. Entonces, la enseñanza aquí es que nosotros como creyentes, seguidores de Jesucristo, debemos depender a través de la oración, estar siempre en contacto y no hacer las cosas así como salgan, sino siempre decir: Espíritu Santo, guíame, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este día? Guíame ahí en cada decisión, en toma de decisiones. Señor, dame sabiduría para tomar esa decisión. Dice que cuando él estaba en ese momento solo, los discípulos ya habían, cruzando, y el viento, era contrario a la barca donde ellos iban. O sea, algo interesante es que en la vida vamos a tener momentos bien difíciles, o sea, momentos de situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. El propósito de Dios no es para destruirnos a nosotros, sino ir formando nuestras vidas, nuestros caracteres. Y en la Escritura uno ve cómo todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, los discípulos en el Nuevo Testamento y nosotros mismos pasamos momentos difíciles, pero dice que el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia, dice en el verso 25, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Oiga, qué importante. En medio de la turbación, ¿verdad?, en medio de vientos contrarios, hay una lucha. Está el asunto de la fe. Si yo puedo confiar que, como dice la Escritura, dice: nunca te dejaré, siempre estaré contigo, dice el Señor, todos los días hasta el fin, dijo en Mateo también Jesús. O sea, yo estoy en un momento donde estoy en una situación donde si yo pienso que eso va a ser permanente, pero en realidad nuestros problemas, nuestras situaciones son temporales. Es un tiempo donde estamos en un proceso de formación. Y aquí dice la Escritura que
que los discípulos estaban en ese momento bien difícil y tuvieron miedo cuando vieron a Jesús, porque ellos decían, es un fantasma. O sea, el miedo, el temor, la inseguridad, la duda, la incredulidad, todo es contrario a la fe en Dios, a la confianza en Dios, en la certeza, digamos, de que Él está a mi lado. Y entonces el enemigo viene y actúa a través de la incredulidad, a través del temor, a través del miedo. Eso es como una fe contraria a la fe en Dios. Y tiene el mismo poder, digamos, que la fe de yo, cuando yo creo y estoy confiando que Dios va a hacer ese milagro, me va a ayudar en esta área. Pues igualmente cuando yo estoy pensando lo que es negativo, lo que es temor, empiezo a traer eso malo para mí. Dice en el verso 27 que enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, el Señor dice, no temas. De hecho, algunos comentaristas hablan de que 365 veces menciona la Biblia, no temas. O sea, como un día, o más bien una vez para cada día, como que usted se levante y diga, no voy a temer porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y tomarme en medio de eso. Dice que entonces, verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Otra vez la palabra miedo se menciona ahí. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, de nuevo vemos esta experiencia con Pedro. Cuando el Señor da la palabra, ven, dice que Pedro desciende. Siempre hablamos de eso, que Pedro era muy impulsivo, pero en realidad fue el único, de todos los que andaban ahí, los 12, el único que se atrevió a bajarse de la barca y caminar. Y empezó a caminar, pero Pedro, como era un hombre de mar, ¿verdad? Un hombre, ¿cómo se llama? Un pesquero, era un hombre que él siempre pues, se dedicaba a andar pescando y todo el asunto ahí, conocía todas las situaciones del mar. Pues él se pone cuando empieza a caminar, empieza a analizar la parte natural humana diciendo, pero no es posible que un hombre esté caminando porque lo lógico es que se hunda uno, esa es la lógica humana. Pero ahí era una palabra de Jesús enfrente o contrario a lo que la humanidad o la naturaleza misma decía en ese momento. En medio de la tormenta dice que Pedro empieza a ver y empieza a hundirse y empezó a dudar. Empezó a temer, vino el miedo a él, viene la duda. O sea, la duda viene esos pensamientos diciendo, oiga, pero eso no es posible. No, usted no va a salir de esa situación. No, usted va de mal en mal. No, eso es difícil. O sea, eso es el mismo diablo que trae pensamientos contra nosotros para destruirnos. Dice que el diablo viene para robar, destruir y matar. Mas yo he venido, dice el Señor, para que ustedes tengan vida y vida en abundante. Entonces, en ese momento, Pedro se empieza a hundir y el Señor viene y le da la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, es decir, la fe empieza a debilitarse cuando usted le empieza a dar pelota a la parte del temor, a la parte de la incredulidad, a la parte del análisis. Decía un predicador, Joel Austin, decía que ahora a través de la internet, de todos los medios que tenemos para informarnos, Google y todo ese asunto, dice que tenemos tanta información que nos cuesta mucho, hay veces creer, tener fe en que Dios tiene el poder para hacer. Dice que para Dios no hay nada imposible y para el que cree todo es posible, dice la Biblia, ¿verdad? Y dice que al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron, dice, en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Algo importante es que esa barca representa nuestra vida. Todos estamos en este mar de la vida y especialmente cuando somos casados, tenemos familia, esa es nuestra barca también, ¿verdad? Y van a venir vientos contrarios, van a venir situaciones difíciles, pero cuando nosotros dejamos que Jesús tome o entre a la barca, suba a la barca de nuestras vidas, o sea, tenemos que saber que Él va a estar siempre a nuestro lado, cuidándonos. Dice en el Salmo 91 que al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice así. O sea, es decir, yo siempre voy a estar cubierto por Él, estamos en la palma de su mano, somos la niña de sus ojos, dice la Escritura. Así que yo debo confiar plenamente que Jesús está siempre a mi lado, esperando nada más que yo clame a Él y Él va a responder a mi necesidad. Que Dios te bendiga, espero que esta palabra
sea una semillita de fe en su corazón y que usted confíe y no tengas temor, no tengas angustia, no permitas que la incredulidad llene su mente y su corazón, y confía. Dice que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Así que busca ahí la palabra, empieza a leer ahí los evangelios y Dios te va a fortalecer. Dios te bendiga.